Bueno, buenos días hermanos, iglesia. Buenos días. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bendito seas tú, Señor. Obra poderosamente en esta palabra. Que seamos nosotros guiados por el Espíritu. Yo guiado por el Espíritu. Sobre todo mis labios, Señor. Y los oídos de los hermanos que escuchan. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy continuamos con la tercera parte de la armadura, el Evangelio de la paz, hermano. El Evangelio de la paz. Hermanos, aquí dice con el apresto. El apresto. ¿Apresto qué quiere decir? Es del griego etoimasía. Etoimasía con H. Que significa disposición, preparación y prontitud. Alude también a cimiento firme. Y voy a hacer una aclaración con apresto. Uno se imagina que esta parte de la armadura es, como habla del Evangelio de la paz, es salir a predicar el Evangelio. No, esta no tiene que ver. Aunque implica eso, pero no es prontitud o disposición para predicar el Evangelio. No. Aunque tiene que ver con el Evangelio. No es prontitud para profesarlo o dar razón de él. Específicamente no se refiere a eso. Uno pensaría que es eso. Y calzados los pies con el Evangelio de la paz. No. La palabra etoimasía, dice John Hill, significa una base o un fundamento, un conocimiento firme y sólido del Evangelio. Estamos calzados con la verdad del Evangelio. Como estamos calzados con eso, por publicar la paz de Jesucristo, porque ahí se publica la paz de Cristo, produce un fundamento seguro para el soldado, para que el soldado cristiano ponga su pie y se mantenga firme, hermanos. Quien no está cimentado bien en el Evangelio, no tiene puesta esta armadura. Entonces, ¿sí me entienden? No es prontitud para ir a predicar. No. Es estar firmes, calzados los pies. Es decir, usted tiene que tener los pies calzados con el Evangelio de Cristo. Es decir, afirmado en esa verdad del Evangelio. Eso es lo que quiere decir esta parte de la armadura, hermanos. Porque ya en la otra parte de la armadura que habla de la palabra de Dios, ahí ya más es el enfoque en proclamar la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, siendo para el que está calzado, le produce un fundamento seguro para que, le repito, para que el soldado cristiano ponga su pie y se mantenga firme. Siendo para él como el zapato para el pie, su base o fundamento. Está cimentado sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Que los pies estén calzados con él. Debemos tener calzados los pies con el Evangelio. Es la posición constante y firme de los creyentes en la fe del Evangelio. Y así luchar y contender por él. Por supuesto que también implica de alguna manera proclamar el Evangelio, pero no es únicamente eso, o no es lo primero, más bien es estar firmes en el Evangelio, tener claro, usted está seguro de lo que cree, calzados sus pies con el Evangelio. Es la posición constante y firme de los creyentes en la fe del Evangelio, y así luchar y contender por él sin ser movidos de este. Es no desviarnos a izquierda, no desviarnos a derecha, no apostatar, no ser movidos por todo viento de doctrina. Los zapatos o botas, les voy a explicar el primer capítulo, de hierro, de bronce, hacían parte de la armadura de los soldados. Hermanos, en Reina Valera 909 o en Biblia de las Américas, dice igual, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La Biblia del Jubileo, por ejemplo, dice, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Debo estar preparado, dispuesto. Pero si yo no estoy cimentado bien en el Evangelio, hermanos, no me he puesto bien los pies. No me he calzado bien las sandalias para los pies. En otras versiones modernas, NBI, por ejemplo, dice, y calzados con la disposición del Evangelio de la paz. Hermanos, cito al doctor Whitby, es del siglo XVII y XVIII más o menos. Él dice con respecto a esta parte de la armadura, hablando del apresto del Evangelio de la paz, dice, para que estéis listos para la batalla,
Estad calzados con el evangelio de la paz, esforzados por tener esa mente pacífica y serena que el evangelio exige. No os enojéis fácilmente ni seáis propensos a las contiendas mundanales. Obviamente por la fe sí. Antes bien, mostrad toda benignidad y toda paciencia para con todos los hombres, y esto os preservará de muchas tentaciones y persecuciones, como lo hicieron los soldados con esos zapatos de bronce de aquellas trampas biliares. Entonces también tiene que ver con que nosotros estamos serenos, tranquilos. En el segundo capítulo voy a hablar qué implica estar en el evangelio de la paz. Obviamente es la paz entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo, pero también implica tener un temperamento, es decir, estar tranquilo, no se turbe nuestro corazón en medio de este mundo caído. También tiene que ver con eso. Si yo estoy bien cimentado en eso, no estoy angustiado porque se cayó el viernes, ¿cómo fue? Microsoft. Yo no estoy angustiado por eso, ¿no es cierto? Yo estoy tranquilo, hermanos. Entonces, hermanos, nos debemos poner los zapatos apropiados. Nos debemos poner los zapatos apropiados, y esos son los del evangelio. Hermanos, un deportista cuando va a hacer deporte se pone los zapatos apropiados, ya sea si juegue básquetbol, fútbol, y aquí no estoy patrocinando nada de esas cosas, solo es para que ustedes me entiendan el ejemplo que les estoy poniendo. Si usted va a caminar, no se va con tacones. Si usted va al campo, se pone unas botas o zapatos que le protejan. Si usted va, el soldado va a la guerra, se pone unas botas especiales. El militar, las personas que van a sus celebraciones, a sus bailes, se van con zapatos adecuados, ¿no es cierto? Lo estoy diciendo simplemente para que usted me entienda lo que significa esto, no para probar cosas, ¿no es cierto? No es que usted se vaya de baile, porque el pastor dijo ahorita, puso el ejemplo del baile, entonces usted ahorita se va a ir de baile o a discoteca. No, hermanos, es para que me entienda lo que estoy diciendo, para que entendamos y comprendamos que nos debemos calzar con los zapatos apropiados. Vamos a ver hoy 3 capítulos, hermanos. En el primero vamos a hablar del calzado, Segundo capítulo, el evangelio de la paz. Y el tercer capítulo, calzado los pies con el evangelio de la paz. Entonces vamos al primer capítulo, el calzado, hermano, el calzado. Y calzados los pies, Dice Kistemaker: para facilitar el movimiento sobre los diferentes caminos, los soldados acostumbraban a usar zapatos tachonados abundantemente con agudos clavos. Él está citando a Flavio Josefo de un libro que se llama La Guerra Judaica. Los soldados se ponían taches, así como los futbolistas se ponen taches en los guayos para que agarre, ¿sí me entiende? Una importante razón del éxito de Julio César como general, él era un emperador, fue que sus hombres usaron zapatos militares que les hicieron posible cubrir largas distancias en periodos tan cortos que vez tras vez sorprendieron a sus enemigos desprevenidos, quienes se engañaron pensando que aún tenían tiempo para preparar la defensa adecuada. En las victorias de Alejandro el Grande, este mismo factor jugó un papel muy importante. Así, hermanos, un calzado adecuado significa prontitud. O sea, yo debo estar sobre un cimiento firme, presto, con el apresto, dispuesto a lo que venga, a la batalla, hermanos. Si yo no estoy cimentado en el evangelio de la paz, bien cimentado, yo no estoy preparado para la batalla. Si yo tengo otro fundamento diferente al evangelio de la paz, yo estoy sobre arena, no sobre la roca. Mis pies están pisando un terreno que no es, tengo unos zapatos puestos equivocados. Hermanos, el calzado, ya cierro, el calzado del soldado, o sea, cierro comillas de Kistemaker. Sigamos, el calzado del soldado era base de su armamento, era parte de su armadura. Caminar era el principal medio de transporte para los soldados del Imperio Romano. Ellos se movilizaban a pie. Bueno, del Imperio Romano y de cualquier imperio de siempre, ¿no? De antes de estos tiempos modernos. Ellos se movilizaban a pie, por lo que andar fácil y cómodo era esencial para ellos. Era importante que tuvieran un buen calzado. Imagínense ustedes descalzo en la guerra, es terrible, hermanos. En batalla,
necesitaban pisar firmemente y en forma segura. Ellos necesitaban una base sólida en sus pies para poder concentrarse en la batalla. Los clavos en sus zapatos, él también, aquí de lo que encontraba hablando de esto históricamente, mencionan que los clavos en sus zapatos ayudaban para que se mantuvieran firmes y pudieran andar en terrenos difíciles. Si iban en terrenos montañosos, los zapatos les ayudaban. Si tenían unos taches o unos clavos, les ayudaban. Los que escalan montañas tienen zapatos especiales. Entonces, hermanos, mire, por ejemplo, ¿qué dice Matthew Henry? También dice: los zapatos o grebas, la Biblia nos menciona grebas en la armadura, grebas de bronce, eran antiguamente parte de la armadura militar. Cubría, escúcheme bien, de la rodilla hasta el pie, hasta el talón. No era solamente como nosotros nos ponemos los zapatos ahorita, eran unas botas, digámoslo así, que iban de las rodillas hasta los pies. Protegía los pies contra las trampas y palos afilados que se encontraban en el monte, que solían colocarse en secreto en el camino por los enemigos para obstruir la marcha del enemigo. Eso ocasionaba, si no tenían los zapatos adecuados, o si no tenían, les causaba lesiones y les iba a impedir caminar. Mire, por ejemplo, Goliat, yo leí esta cita la vez pasada, pero en el verso 6 habla puntualmente de esto. Goliat tenía grebas de bronce sobre sus piernas, o sea, haga de cuenta unas botas, como le estaba explicando. Y tenía un casco, dice 1 Samuel 17, del 5 al 6. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Esa es la coraza de justicia que hablamos hace 8 días. Sigue, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, o sea, unas botas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. Era bastante pesado realmente. Entonces, pero los protegía. Algunos usaban ese tipo de armadura, parte de la armadura. Los soldados. John Hill dice, hablando de Goliat, de 1 Samuel 17:6, dice que era una especie de botas o arneses para las piernas, que cubrían los muslos y las piernas hasta los talones, como las que usaban habitualmente los griegos, según lo describe Homero. Esto lo está diciendo John Hill. Se supone pesaban el doble del casco, eran el doble pesadas del casco, que vamos a ver después. Un casco aproximadamente pesaba unas 15 libras, las botas aproximadamente pesaban 30 libras, o sea, unos 15 kilos, eran bastante pesadas. Pero les servía para la guerra, tal vez no para correr, pero sí les servían para protegerse en ciertos momentos. Sigamos, eso hablando de la guerra, pero hablando en general de los calzados, del calzado, no necesariamente de la guerra. La Biblia nos muestra que Dios llevó durante 40 años a los israelitas por el desierto y que sus calzados no se desgastaron, ¿no es cierto? Protegió Dios los pies de los israelitas. En Deuteronomio 8:4 dice, por ejemplo, que dice el Señor: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En el Deuteronomio 29:5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. 40 años con el mismo calzado, hermano, y no se les había envejecido. Dios los estaba preservando. Eso nos muestra que Dios preserva a su pueblo cuando está calzado con el evangelio de la paz. Dice John Hill, Dios hablándole al pueblo sobre estas citas: tus pies no estaban desnudos, hablándole a los israelitas. Tus pies no estaban desnudos, no estaban sin zapatos, o no estabas sin zapatos, no estaban gastados por el viaje, así como sus ropas. Era un milagro, hermanos. En 40 años en el desierto, al sol, al polvo, a la arena, eso se desgasta, es obvio. Esto puede ser un emblema de la perseverancia de los santos en la fe y en la santidad. Por eso le digo, es estar firmes, hermanos, estar firmes.
Los pies de los santos están calzados con la preparación del Evangelio de la Paz o con el apresto del Evangelio de la Paz. Eso lo dice John Gill. Como zapatos para los pies. El Evangelio guía y dirige el andar cristiano. Fortalece y hace apto para caminar. Mantiene firme y preserva de resbalones y caídas. Y protege de lo dañino, acompañado por el poder y la gracia de Dios, hermano. Entonces debemos estar firmes, cimentados en el Evangelio de la Paz, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En versos más adelante habla de pruebas, tribulaciones, dificultades, de todas estas cosas. Hermanos, en Josué 9, del 4 al 5, muestra que los gabaonitas, por ejemplo, fingiendo venir de un país lejano, de un largo viaje, no sé si recuerda la historia, se pusieron ropas y zapatos viejos y engañaron a los israelitas. Dice Josué 9, del 4 al 5, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, como con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Entonces, a diferencia de los israelitas, los israelitas no se les desgastó. A ellos no es que se les haya desgastado, sino que lo utilizaron para mostrar, para engañar a los israelitas, y los israelitas, fueron engañados por la astucia de los gabaonitas, dice la Biblia. Entonces, hermanos, mire, por ejemplo, Cantares 7:1. Cristo, está hablando de Salomón a la Sulamita, pero todos sabemos que es un emblema de Cristo y la iglesia, ¿no es cierto? Entonces Cristo dice a su esposa que sus pies son hermosos en las sandalias, ¿no es cierto? ¿Qué está denotando? Que están calzados con el Evangelio. Las sandalias están bien puestos, entonces son hermosos porque están bien calzados con el Evangelio. Dice Cantares 7:1, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Hermanos, el calzado no solamente debe estar puesto, debe estar bien ajustado, así como los lomos, ¿no? Ceñirnos los lomos con la verdad. El calzado, si usted no tiene bien puesto el calzado, si no está bien con unos cordones bien ajustados, hermanos, pues se está tambaleando, ¿no es cierto? Se puede caer fácilmente. Entonces el calzado debe estar ajustado. Juan el Bautista dijo que no era digno de desatar la correa del calzado de Cristo. Lucas 3:16 dice, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, hermanos. La Biblia también nos muestra, por ejemplo, en Lucas 15, del 22 al 23, que el padre del hijo pródigo, cuando él se arrepiente, le calza sus pies, ¿no es cierto? Eso era una señal del arrepentimiento. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué muestra? Se había arrepentido, estaba listo, ya se calzó el Evangelio de la paz, está listo para la batalla. Listo, hermanos. Entonces ahorita vamos a hablar en este segundo capítulo del Evangelio de la paz, del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, quiero hacer énfasis allí. John Gill dice, se llama así el Evangelio de la paz, pues hace a los hombres tener temperamentos y conductas pacíficas. Tienen paz en su, da paz el Evangelio a las mentes angustiadas. Dirige el camino a la paz eterna y publica la paz hecha por la sangre de Cristo. Y tiene un derecho mucho mejor a este nombre y epíteto que la ley, que a menudo es llamada paz por los judíos. Entonces, hermanos, Matthew Henry le complemento, dice, se llama así
porque básicamente da paz de tres maneras: paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con los demás. Paz con los demás. Y ya vamos a ver y vamos a aclarar algunas cosas también ahí. Hermanos, el evangelio de la paz. Paz con Dios, hermanos. Usted y yo sabemos, si usted está ya familiarizado con el evangelio, que el hombre sin Cristo está en guerra con Dios, ¿no es cierto? Dios y el hombre están en una guerra, el hombre sin Cristo, ¿no es cierto? La ira de Dios está sobre el impío, nos dicen las escrituras, ¿no es cierto? Está contra el hombre que no se ha arrepentido, que no se ha calzado el evangelio de la paz. ¿Por qué? ¿La causa cuál es? Las rebeliones y el pecado, todos sabemos. En el Salmo 7, 11, 13 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Entonces el hombre sin Cristo, su mamá, su papá, su tía, sus sobrinos, lo que usted me diga que no se ha entregado a Cristo, está en rebelión con Dios. No se ha calzado el evangelio, está en una guerra, no está bien. Su familia y nosotros debemos meditar más en estas cosas para realmente tener una necesidad de hablarles de Cristo. Hermano, entonces el hombre está en guerra, Dios y el hombre están en guerra. Todas las religiones anticristianas apuntan contra la obra de Cristo, ¿no es cierto? El humanismo es una ideología anticristiana, porque se pone de parte del hombre, no se pone de parte de Dios. Justifica al impío. Hermanos, entonces el hombre necesita hacer la paz con Dios. Eso es lo que el hombre, eso es lo que proclama el evangelio de la paz. Tiene que hacer la paz, porque en guerra no va a ir al cielo, va a ir al infierno y va a seguir allá en llanto y crujir de dientes, maldiciendo por la eternidad. Entonces el hombre debe rendirse ante Dios, es decir, me rindo, ya, ganó el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Debe humillarse por medio del arrepentimiento y la fe y pedir a Dios condiciones de paz. Cuando dos ejércitos se enfrentan, el que está débil, cuando sabe que va a perder, pide condiciones de paz. Dice, yo me rindo, pido condiciones de paz. Lucas 14, del 31 al 33. Dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Alguien que viene con doble de ejército. Y si no puede, él calcula. No puede. Cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿No es cierto? Eso es natural. Eso es natural. Por ejemplo, estamos en un gobierno que se rindió a los enemigos, en lugar de haberlos sometido. Hace 15 años lo estaban sometiendo como debe ser, hermano. Así, a nadie le gusta la guerra, pero el magistrado civil está para castigar al que hace lo malo. Y si hubiéramos aguantado unos añitos más, si hubiera continuado eso, tal vez estuvieran rendidos o por lo menos muy debilitados. Pero no hicieron lo que tuvieron que hacer, lo que Dios le manda al magistrado civil, castigar al malhechor. Y entonces ahorita estamos al revés, nosotros pidiendo condiciones de paz. Sí. Qué absurdo, hermanos. Pero hermano, hablando del arrepentimiento, el hombre está en guerra y el hombre no le puede ganar a Dios. Entonces el hombre debe entender, el hombre sin Cristo, que debe rendirse ante Dios. Es decir, no puedo, quiero hacer la paz con Dios. Hermanos, el Señor siempre había anunciado paz, paz, tanto a judíos como a gentiles, pues unos y otros están en guerra con Dios, si no se han entregado ya, por supuesto, a Jesucristo. Dice en Isaías 57, del 18 al 19. Isaías 57, del 18 al 19. Dice, he visto sus caminos, pero les sanaré,
y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Usted sabe que eso es una profecía que se cumple cuando viene Cristo con el Evangelio. Paz a los que están lejos, al gentil, y paz al que está cerca, al judío. Entonces, ¿quiénes son los judíos? Los que están cerca son los judíos. Están cerca, estaban cerca, ya se han alejado, ya fueron desechados en su mayoría. No, o sea, no como que ya no tengan salvación, porque sabemos que va a haber una conversión grande al final. Y Dios aún sigue salvando, así sea poquitos de ellos. Pero hermanos, estaban cerca, eran las ramas naturales, dice la Biblia. Era la rama natural. Dice, esto está en Romanos 11, 17 al 24. A ellos les fue confiada la palabra de Dios, Romanos 3:1. Estaban cerca. De ellos, dice la Biblia en Romanos 9, del 4 al 5, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto a las promesas, los patriarcas, y según la carne vino Cristo de ellos. Entonces estaban cerca, estaban más cerca de Dios, con mayores posibilidades que los del Imperio Romano, que todos los paganos que tenían a su alrededor, los griegos, bueno, todos. Y los que estaban lejos somos los gentiles, y en ese tiempo pues lógico que también los gentiles, los paganos. La Biblia los describe a los gentiles como olivo silvestre, no natural, sino silvestre, injertado. Estaban lejos y los injerta. Cristo los menciona en Juan 10:16 como otras ovejas que traería al rebaño. Otras ovejas, debo traer otras. La Biblia lo menciona en Efesios 2:12 como que el gentil estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Están lejos, más lejos estaban. Pero hermanos, Efesios 2, 14 al 18 nos dice que Cristo es la paz para unos y para otros, y que Él derriba la pared intermedia de separación entre unos y otros. Proclama paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Efesios 2, 14, 18, hablando de Cristo, dice: porque Él, Cristo, es nuestra paz. Está hablando Pablo, un judío, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, Cristo, a vosotros que estabais lejos, al gentil, y a los que estaban cerca, al judío, hermanos. Hermanos, entonces el hombre, la única forma de estar en paz con Dios, yo sé que usted lo sabe, hermanos, pero hay que repetirlo siempre, es por medio de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, en el príncipe de paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque hay una guerra entre Dios y el hombre a causa del pecado. Dios está airado con el hombre que no se ha arrepentido, que no se ha calzado el evangelio. Cuando el hombre pide condiciones de paz delante del Señor, se arrepiente de sus pecados y cree en la sangre redentora de Cristo, en Jesucristo, que por medio de la sangre de Él puede ser limpio el pecado y hacer la paz con Dios, haya la paz, hermanos. Hermanos, cuando usted y yo realmente hemos hecho la paz con Dios, es porque hemos sido reconciliados con Él. Ya no estamos en guerra, ya no hay guerra entre Dios y nosotros. Somos reconciliados por medio de Cristo. Segunda de Corintios 18:20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mire, nos reconcilió consigo mismo, el Padre, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. Y si usted le quiere sacar un sinónimo en lugar de palabra de reconciliación, usted puede decir el evangelio de la paz. La palabra de la reconciliación es igual al evangelio de la paz. Pablo después dice allá más adelante, como que clamo que se reconcilien con Dios. Clamo que se reconcilien con Dios. Hermanos, cuando hemos sido perdonados de nuestros pecados, cuando ya no hay ningún juicio de Dios sobre nosotros, cuando ya la ira de Dios no está sobre nosotros, cuando Dios ya no está en guerra contra nosotros, Cristo nos ha dado su paz, hemos sido reconciliados, pero nos da su paz para esta vida, para vivir. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe nuestro corazón, hermanos. Hermanos, ¿en qué? En medio de las aflicciones, en medio del caminar cristiano. Si estamos con unos buenos, con el calzado que es más bien, usted camina firme. ¿No es cierto? Si usted se mete al monte, hablando en términos militares o en el campo, para que entendamos mejor, hermano, usted va tranquilo. Pero si usted va con unos zapatos que coge y se pisa alguna cosa, una piedra filuda o algún clavo, alguna cosa, y le entra, usted va temeroso. Pero si usted está bien calzado, usted camina tranquilo, pisa donde tenga que pisar, no importa. Entonces así, hermanos, Cristo nos da su paz. Si nos hemos calzado ese evangelio, si hemos hallado la paz por medio de Cristo, Él nos da su paz, nos la da no como el mundo la da. Él nos la da, nos da paz y tranquilidad en medio de tribulaciones, en lo que venga, hermano, las aflicciones, las pruebas, todo lo que pasa en esta vida. Así caigan 10.000 a mi derecha y otros 10.000 a mi izquierda. Así se derrumbe este mundo, hermanos, que se va a derrumbar de todos modos, ¿no es cierto? Entonces no estamos angustiados, no se turba nuestro corazón. Hermanos, la paz del evangelio guarda nuestros corazones en toda situación. Filipenses 4 del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, hermano. Bíblicamente por nada deberíamos estar afanosos, pero nos afanamos. Y yo no les estoy hablando aquí como si yo nunca me afanara. Todos nos afanamos, pero no está bien, hermanos. Eso no quiere decir que esté bien. Sí, somos humanos y somos redimidos, imperfectos, pero hermano, aún así no está bien. Aún así no debemos abrumarnos por las cosas de la tierra. Sí deberíamos abrumarnos, ¿sabe por qué? Por el pecado, eso sí. Eso es lo que nos debe abrumar. Pero parece que hay unos o algunos nos puede terminar abrumando más las cosas de la tierra que el pecado. Hermanos, Dios desea paz al Israel de Dios. Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, hermano, a la iglesia, al pueblo de Dios. Hermano, la paz es fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Es fruto del Espíritu Santo. Hermanos, entonces, el cristiano, hermano, debe contender ardientemente por la fe. Todo el cristiano debe contender ardientemente por la fe. Pero, hermano, el cristiano no debe ser una persona peleonera en cosas de la tierra, ¿sí me entiende? Una cosa son las cosas del evangelio. Hay que contender y hay que, hermano, combatir. Pero no podemos andar en las cosas de la tierra en contiendas, conflictivos, complicados, melindrosos, quisquillosos, hermanos. Muchas veces somos así, hermanos. No es por el evangelio, no nos engañemos. Es por nuestro carácter pecaminoso. Hermanos, debemos procurar la paz con todos. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Que ellos se pongan bravos, que se pongan bravos si le predico.
Eso no es, o sea, aquí no aplica esto, ¿no es cierto? Porque sabemos que el hombre se rebela contra Dios y usted le puede hablar muy bonito y aún así se van a molestar. Entonces ahí no aplica. Es que, hermano, no seamos complicados en la vida. ¿Sí me entiende? Es eso, hermano. Un cristiano no debe ser así. No debemos ser así. Nunca congraciarnos con el pecado por estas citas de la paz. Nunca a costa del evangelio. Para evitarme problemas yo no le vuelvo a predicar. No, hermanos, ahí no estamos haciendo bien. Hermanos, debemos siempre seguir la paz. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, miren. Estamos en el Evangelio de la paz, ¿no es cierto? ¿Cuál es la paz del mundo? ¿Cuál es la paz del mundo? Ya entendemos que es la paz de Dios. Yo sé que usted ya lo sabía, hermano. La paz, hacer la paz por medio del Evangelio, ser perdonados nuestros pecados. Tenemos una paz interna y no andamos de peleoneros con todo el mundo por cosas de la tierra, sino por causa de Cristo, que se pongan bravos y contendemos. Pero el mundo, hablemos del mundo. La paz del mundo, hermanos. Hermanos, la Biblia nos muestra que el hombre sin Cristo va por caminos torcidos. Tiene otros zapatos y coge por otro lado. Porque él no ha conocido el Evangelio de la paz, no ha conocido ese camino de paz. En Romanos 3, 16, 17 dice: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No están calzados, no han conocido el camino de paz, no han hecho la paz con Dios. Váyase a Job 21, del 7 al 15, voy a leer. Entonces el hombre está sin paz, su alma va a estar turbada, ¿no es cierto? Y el hombre busca paz, de todos modos, pero la busca equivocadamente. El hombre sin Cristo, no regenerado, en depravación total, busca paz en la prosperidad y en el gozo terrenal, ¿no es cierto? Leamos lo que dice Job 21 del 7 al 15. Dice, hablando del impío: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Perdón. Su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Creen que están bien porque no les pasan cosas malas. Bueno, Dios al que ama disciplina. Pero como Dios no los ama a ellos, están en guerra con Dios, ni viene azote de Dios sobre ellos. 10. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de citara saltan, están en fiestas, en parradas, están en banquetes, y se regocijan al sol de la flauta. Sigue diciendo, pasan sus días en prosperidad, mire, y en paz descienden al Seol. Allá ya no hay paz después de eso. Van descendiendo en paz, pero cuando llegan a la presencia de Cristo, del Señor, de Dios, ya se acabó esa paz. Simplemente descienden, pero ya cuando están allá, ya no hay paz. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Entonces, estos hombres apartan a Dios de sus vidas. Para ellos Dios no les produce nada de paz. Odian a Dios realmente, al Dios verdadero. Les turba a Dios. Y entonces ellos van y buscan paz, como estos, en las riquezas, en la prosperidad material, en el dinero, en la buena vida, en las fiestas, en los banquetes, en el ocio, en el placer. Están en paz. Les va bien, prosperan, sus hijos crecen, se les multiplican sus vacas, sus ganados, sus negocios. Están en paz, hermanos. Yo no digo que todos los impíos les pasa eso, obvio que no. Hay otros que viven abrumados y aún así están bajo la ira de Dios.
Pero hay unos que son así y buscan su paz allí. Están tranquilos, están como en Sodoma y Gomorra, como en tiempos de Sodoma. Abundancia de ociosidad y abundancia de pan. Tranquilos. Hay otros, en algunas cosas similares a estos, que busca la paz, pero específicamente en sus posesiones materiales. Como el rico insensato de Lucas 12, del 16 al 20. Dice, también le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, mire, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Mire, repósate, come, bebe, regocija. Paz. Como tengo muchos bienes, tengo paz. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, hermanos, no está mal tener ciertas cosas, proveer para los hijos a futuro, pero esa no es mi paz, hermanos. Yo no puedo vivir mi vida pensando en simplemente acumular, como este hombre, porque eso es lo que me da paz. Están en paz estos hombres cuando aseguran su futuro, materialmente, no espiritualmente, no eternamente, sino terrenalmente. Eso es lo que les da paz. Ellos acumulan aquí riquezas, algunas posesiones, tierras. Están solo preocupados por la pensión. Eso es lo que les va a dar la paz. Eso le da seguridad, como seguridad social, dice. Hermanos, eso es lo que le da la paz a él. Eso es lo que le da tranquilidad. Y yo no digo, hermano, que usted no compre algo, le vaya a dejar algo a sus hijos, insisto. Pero, hermano, eso no es nuestra paz, eso no puede ser nuestro gozo, nuestra tranquilidad. Si no estamos en Cristo, hermanos, de nada sirve esas cosas. Mire, hermanos, por eso el hombre, antes de que Cristo vuelva, va a buscar paz y seguridad del sistema, del Estado, del gobernante. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 3 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, el emblema de la ONU, ¿no es cierto? Paz y seguridad, dice el signo de la ONU. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad, un estado de bienestar, la socialdemocracia, todo eso en el cual el gobierno me dé paz y seguridad. Todo eso. Entonces, hermano, por un lado, paz no es tanto, aunque puede significar eso, pero yo lo veo más como eso, que el hombre quiere estar tranquilo. Cuando usted lo lee, tiene que ver sobre todo con eso, los comentaristas bíblicos. Aunque también apliquémoslos. Queremos cese de hostilidades y guerras, que ya no haya nación contra nación, reino contra reino. Pero, hermano, sobre todo, ¿por qué? Porque queremos estar en paz, unidos, estamos en todos creemos en el mismo Dios. Amémonos. Una torre de Babel, en paz. ¿No es cierto? Seguridad. Mire, el Estado provee seguridad social. Seguridad, me da paz, me da tranquilidad, me da seguridad para mí y para mi familia. Que las personas y las propiedades estén a salvo de enemigos y opresores. Queremos eso, queremos paz y seguridad. Entonces el hombre, como el Estado ha ido cogiendo, esa bestia ha ido creciendo cada vez más, ese brazo de la bestia, y nosotros hemos dado cada vez mayor autoridad y poder a la bestia. Entonces, hermanos, es más fácil que nos ofrezcan este tipo de cosas. Nos da seguridad, yo los defiendo, yo les doy salud, yo les doy pensión, yo les ofrezco todo. Cosas que Dios no ha mandado que el gobernante dé. Lo único que Dios le dice al gobernante que haga es que lleve la espada, eso sí. Y yo sé que eso en parte trae paz y seguridad. Pero esta es
es mayor. El Estado va a terminar proveyendo unas cosas aún mayores, hermanos. Nos hacen dependientes de ellos. Nos proveen el agua, todo, ay, tan bueno. Sí, aparentemente tenemos ciertos beneficios, hermano, pero eso a futuro es muy peligroso, hermano. Cuando el Estado acapara todo, es muy peligroso. Es mejor lo privado, hermanos, que lo público. Es mejor lo privado que lo público. Aunque tenga sus defectos, es mucho mejor. Somos menos dependientes de la bestia. Hermanos, la ramera, en Proverbios 7, del 13 al 15, la ramera ofrece sacrificios de paz, dice allí, y así engaña al falto de entendimiento. Ella ofrece sacrificios de paz, ya le explico qué significa. Proverbios 7, del 13 al 15. Se asió de él y le besó. Era una ramera seduciendo a un hombre falto de entendimiento que iba por ahí, por el camino. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. La ramera es muy diligente en hacer adeptos, ¿no? Recorren mar y tierra para ser prosélitos, ¿no es cierto? Así también aquí lo muestra una mujer ramera, literalmente, que tiene una explicación también espiritual. Entonces, hermanos, acá está hablando de una ramera que dice John Hill: estas ofrendas de paz o estos sacrificios de paz eran de tipo eucarístico, religioso. Se ofrecían a modo de acción de gracias por los favores recibidos. Era como lo que hacían en Levítico 7, del 11 al 15. Habían sacrificios de paz, habían ofrendas de paz que Dios les había mandado a los judíos, al pueblo de Dios. Ofrecían como ofrendas de paz tortas o hojaldres sin levadura amasadas con aceite, flor de harina frita en tortas amasadas, tortas de pan leudado o carne. Eran ofrendas de paz. Pero esta ramera también hacía lo mismo, como si estuviera en paz con Dios. O sea, era una ramera y iba a ofrecer sus votos. Dice John Hill que lo dice para mostrar que no era una ramera común, que se prostituía simplemente por ganancia. Era una ama de casa con abundancia esta. Ella ofrecía tenía una considerable opulencia de vida. Sus ganancias habían crecido y por eso había hecho su ofrenda de paz y de agradecimiento ese día. Había sido prosperada esa ramera. O sea, no era una ramera común. No era una ramera que usted iba y le pagaba. No, ella le ofrecía. Ella no quería nada de él, material. No le importaba eso, excepto su compañía y disfrute, con buen ánimo para agasajarlo. Era una ramera religiosa, dice John Hill, como lo es la iglesia de Roma, que hace grandes pretensiones de devoción y religión, pero es la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Es decir, Roma engaña porque ella se muestra devota, santa, moralista, pero sus caminos, como esa ramera, llevan a la muerte, llevan al Seol. Engañan. Ella ofrece, ella da. No, a veces pide, pero sobre todo da. Ella atrae, hermanos. Ella seduce. Hay unas jerarquías muy grandes. Al incauto dice: yo prefiero ser de esa iglesia institucional, grande, poderosa, fuerte, que de esas iglesias protestantes de garaje. ¿No es cierto? Ella ofrece. Hermanos, los falsos maestros también ofrecen falsa paz. Jeremías 6, del 13 al 14 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Entonces las falsas iglesias, los falsos maestros, dan paz. ¿A quién? A los que están en guerra con Dios. Eso siempre hacen. Y se van en guerra contra los que sí están en paz con Dios. El falso maestro
siempre hace eso, hermanos. Da paz al que está en guerra con Dios, al impío, al mundano, al idólatra, al que está en una falsa religión, al tibio, al esclavo del pecado. Le da paz. Cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Eso hace el falso maestro, hermanos. Pero hermanos, no hay paz para estos hombres. Por más de que el falso maestro le diga, estás en paz, no hay problema. No, hermano, su vida muestra que no. No, el católico puede ser idólatra y va a ir al cielo. Finalmente es una rama de la cristiandad, le está dando falsa paz. Los musulmanes, si son sinceros, o los judíos, así no crean en Cristo, van a ir al cielo. Falsa paz. Por eso existe el ecumenismo, porque dan falsa paz. No hay paz para ellos. Isaías 57, 20, 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Su alma está de todos modos turbada internamente, porque no han hallado la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay paz para el impío, no hay paz para el mundano, no hay paz para el ateo, no hay paz para el agnóstico, no hay paz para el judío practicante, para el musulmán practicante, para la nueva era, para el católico romano que sigue allá adorando ídolos. No hay paz para el falso cristiano. Hermanos, tercer capítulo. Entonces, ya entendiendo qué es el Evangelio de la paz y entendiendo lo que no es la paz con Dios. Tercer capítulo, calzados los pies con el Evangelio de la paz. Calzados los pies con el Evangelio de la paz. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice Kistemaker, toda persona que experimente en su corazón la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz que proclama el Evangelio, este hombre se ha liberado de una enorme carga, hermanos. Como el peregrino, la carga del pecado. La convicción de ser reconciliado con Dios mediante la sangre de Cristo concede el valor y celo para pelear la buena batalla. Si el Evangelio que se recibe mediante la fe no le ha brindado esta paz, ¿cómo podría estar preparado para librar esta batalla? La prontitud o el apresto se deriva del Evangelio cuyo mensaje es paz, hermano, porque ya ha hallado la paz. Entonces está dispuesto, está bien calzado. El creyente, por tanto, posee un arma doble, defensiva y ofensiva. Es una batalla, en la batalla nos defendemos, pero también atacamos. Hermanos, empecemos por los pies del impío, calzados los pies. ¿Cómo el impío se calza sus pies? Hermano, los pies del impío son pies presurosos hacia el mal, dice la Biblia. La Biblia dice que Dios aborrece y abomina eso. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma o su alma. Los pies presurosos para correr al mal. Hermano, los pies presurosos para correr al mal. Es decir, los pies presurosos para ir hacia el pecado, hacia el mundo, hacia el placer, hacia hacer injusticia, dañar al otro, al prójimo, engañar, mentir, llevar a la idolatría. Esos son presurosos para hacer el mal. Matar, mentir, todas estas cosas. Los pies del impío también son presurosos para derramar sangre, dice la Biblia, porque no han conocido el camino de la paz. Entonces están en guerra. Romanos 3 del 14 al 15 dice, hablando del impío, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Son pies presurosos a derramar sangre. Se entiende físicamente, literalmente, hombres que matan, que hieren, que dañan al otro físicamente, pero también moralmente. Moralmente dañan.
falsos testimonios, murmuraciones, complot, conspiraciones contra otros. Son pies presurosos, sus pies se apresuran para derramar sangre, hermanos. Hermanos, los caminos del impío son torcidos, no están calzados con el evangelio de la paz. El Salmo 10, del 4 al 5 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecian. Mire, sus caminos son torcidos. Dice que por la altivez de su rostro no busca a Dios. Los juicios de Dios están muy lejos de él. Sus caminos son torcidos porque él sigue sus propios caminos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Sigue sus propios caminos, los caminos del pecado, del mundo, de la vanidad, de la vanagloria, los caminos del moralismo, del humanismo y otros del ateísmo, hermanos. No busca a Dios, dice. Sus caminos son torcidos, hermano, porque no están calzados con el evangelio de la paz. Hermanos, sus pies caminan endebles, hermano, no están firmes, caminan sobre arena, y grande será su ruina, dice Mateo 7:27. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No tenía calzados los pies con el evangelio, estaba sobre arena, estaba en terreno, se iba a lastimar, la ruina iba a venir tarde que temprano. No está listo para la batalla. Hermanos, caminan en la arena todos los que están en una falsa religión. El musulmán, el judío, el católico romano, el de la nueva era, el budista, todos caminan en arena. No están calzados con el evangelio de la paz. Aquellos que creen que por buenas personas, los moralistas, van a alcanzar la salvación, van a hallar la paz. El formalismo, la justicia propia, las obras meritorias para la salvación, ritos, ceremonias, el humanismo, la psicología, también el ateísmo, están sobre arena, hermanos. Nosotros no podemos estar ahí. Hermanos, nosotros debemos apartar nuestros pies de todos ellos, de todas esas ideologías, de todos esos caminos, porque sus pies corren hacia el mal. Proverbios 1, del 15 al 19 dice: hermanos, palabra de Dios para cada uno de nosotros. Es un consejo del Señor. De todos estos caminos torcidos, malos, caminos de muerte, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Mire, cita algunas de las que ya leímos. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Están codiciando las cosas de la tierra, aman el mundo, el placer, todas estas cosas. Corren hacia el mal, derraman sangre, hacen el mal, llevan al pecado, corren tras el pecado. Hermanos, solo la sabiduría de Dios, hermanos, es decir, Cristo y su evangelio de paz, nos librará de esos caminos malos, hermanos. Proverbios 2, del 12 al 15 dice: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Porque una persona termina apartándose de la fe, porque no estaba bien calzado con el evangelio. Esa es la verdad. Y se termina yendo hacia las veredas de los impíos. Termina con otros sandalias, con otros zapatos, con otra cosa. No le calzó bien el evangelio, no le quedó en sus pies. No se los pudo poner. No le calzó, hermanos. Esa es la razón, hermanos. Hablando de este tema,
o aplicándolo a esto, por la cual las personas se apartan, no tienen calzados bien sus pies con el evangelio de la paz. Se tuercen, resbalan y se van hacia los caminos malos. Hermanos, entonces, esos son los pies del impío. Aquí estamos hablando en este tercer capítulo de calzado los pies con el evangelio de la paz. Hermanos, el apresto, yo ya les he explicado un poco arriba. Ese es el griego etoimasía. Les repito, significa disposición, preparación, prontitud, y alude a un cimiento firme. En el diccionario expositivo, un diccionario bíblico, Vine dice sobre esta palabra etoimasía: el evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente, estando su manera de vivir en conformidad con él y por ello un testimonio de él. Vive como cristiano. Matthew Henry dice, hablando del apresto, el apresto del evangelio de la paz significa un estado de ánimo dispuesto y resuelto a adherirse al evangelio y obedecerlo. Se lo calzó bien y entonces está listo para obedecerlo y entrar a la batalla, para andar con paso firme en el camino de la religión, a pesar de las dificultades y peligros que puedan encontrarse. Yo les hablaba arriba del arrepentimiento, dice Matthew Henry. También puede referirse a lo que prepara para el evangelio, es decir, el arrepentimiento. Juan el Bautista proclamaba el arrepentimiento, ¿no es cierto? Y preparaba el camino del Señor. El arrepentimiento prepara para recibir el evangelio. Con esto debemos calzar los pies, pues al vivir una vida de arrepentimiento estamos armados contra las tentaciones de pecar y los designios del enemigo. Claro, hermano, tengo bien calzados los pies y sé que debo vivir un arrepentimiento renovado diario, ¿no? Todo el tiempo. Perdona nuestros pecados, dice el Padre nuestro. Entonces eso me da fuerza, cimiento para enfrentar las batallas espirituales de la vida, hermanos. Entonces, hermanos, debemos tener el apresto, la disposición, la preparación, la prontitud, el cimiento firme en el evangelio de la paz. Entonces nuestros pies, hermanos, están firmes en el evangelio de la paz, están calzados con el evangelio de la paz. Entonces, hermanos, la Biblia nos muestra, yo ya le leí a Romanos 5:1, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como tenemos paz con Dios por medio de Cristo, estamos firmes en la esperanza de la gloria de Dios. El verso 2, continuación de que tenemos paz para con Dios, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando hemos hecho la paz con Dios, estamos firmes y nos estamos gloriando en la esperanza, en el futuro. Tiene una mente confiada en lo que vendrá después de esta vida. Entonces está bien cimentado, hermanos. Hermanos, por tanto, ahí siguen el verso 3 y 5 y el contexto tiene que ver con que fue justificado por la fe, halló paz por medio del Señor Jesucristo, tiene paz para con Dios. También, dos versos siguientes dice: estamos entonces firmes en las tribulaciones, hermanos. Dice Romanos 5, el 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermano. Hermanos, estamos firmes, como estamos calzados con el Evangelio, estamos firmes en tribulaciones, en pruebas, en tentaciones, ya sea del diablo, de la carne, del mundo. En las disciplinas de Dios nos mantenemos firmes, aprendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar. En las dificultades, en el desierto de la vida. En el desierto de la vida, hermanos. Entonces, hermanos, como Cristo nos da su paz, no nos turbamos en esta vida. Yo ya les había leído Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos,
Estamos con paz, escúcheme bien, hay unos que se abruman demasiado por las cosas de la tierra, se abruman demasiado por lo que pasa en este mundo. Yo sé que hay que estar pendientes y todos debemos estar pendientes, pero hermano, no hoy podemos vivir angustiados y abrumados. ¿Qué pasará cuando venga una persecución mayor? No podemos estar entonces angustiados por los rechazos de la familia, el mundo, los amigos, porque es que me temo que nuestra preocupación y angustia no es que están bajo la ira de Dios, sino que es que estamos simplemente peleando con ellos. Entonces queremos es una falsa paz, una paz de los cementerios. Estoy casi seguro que eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Estamos preocupados porque peleé con mi mamá, ¿sí me entiendes? Simplemente eso. Y no, está bajo la ira de Dios, está condenada. Si muere hoy, va a ir al infierno. Creo que no es la mayor preocupación. Creo que estamos preocupados porque se pusieron bravos. Ahorita no vamos a poder salir con ellos, no nos vamos a poder ver. Hermanos, debemos tener paz cuando, por la ira de los hombres, cuando estemos en medio de la ira de los hombres, ya sea de nuestra familia, ya sea del Estado, de la religión oficial, de las persecuciones de Satanás. Debemos tener paz, hermano, porque la paz os dejo, mi paz os doy, dijo Cristo. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da paz y seguridad terrenal, prosperidad, ese tipo de cosas. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, debemos caminar así, hermanos, calzados los pies con el evangelio de la paz, firmes, para que en medio de todas estas cosas, porque todas estas cosas nos pasan, nuestros pies caminen firmes sobre una roca, hermanos. Y así, si desciende lluvia y vienen ríos y soplan vientos y golpean contra nuestra casa, no cae, porque está fundada sobre la roca. Estamos pisando sobre terreno firme y estamos calzados nuestros pies bien, hermanos. Hermanos, a pesar que las cosas vayan mal, el Señor hace nuestros pies veloces, hermano, como de siervas. Puede que las cosas no estén andando bien, de manera general. Bueno, hermanos, por lo cual, hace nuestros pies veloces. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar, hermanos. Así no esté bien, ahí está hablando en Habacuc 3:19, cuando dice: aunque la higuera no florezca, aunque no haya ni fruto, ni vacas, ni todas estas cosas, hermano, aunque no haya prosperidad material, aunque las cosas no estén bien, aunque todo parezca tinieblas, hermano, Dios dice que hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar, hermanos. Si hemos caído, hermanos, si hemos pecado, porque desafortunadamente estamos todavía en eso, bueno, hermanos, arrepintámonos del pecado, verdaderamente, levantémonos y hagamos sendas derechas para nuestros pies. Hebreos 12, del 12 al 3, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, para eso debemos arrepentirnos, hermano, y el arrepentimiento implica no justificar el pecado, porque si estamos justificando el pecado, hermanos, no hay arrepentimiento genuino. Estamos excusándolo en el otro, en que me dijo, en que no me dijo, es que las circunstancias, las situaciones de la vida, mis hijos, mi esposo, mi esposa, el pastor, bueno, cualquier cosa, hermanos. Usted no sabe cómo me toca a mí, es que mi vida no es tan fácil como la suya, cualquier cosa, hermanos. Hermano, si ha caído, hermano o hermana, si sea, arrepiéntase. Para el pecado no hay justificación. Y haga sendas derechas para sus pies. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Para que sus pies estén bien calzados y no se salga del camino y más bien sea sanado. Amén. Charles Spurgeon dice, la preparación del Evangelio de la Paz, como veis, es en muchos aspectos la ayuda más adecuada para nuestro viaje hacia la tierra prometida. Y el que tiene sus pies
calzados con Él, no necesita temer los caminos pedregosos, las rocas escarpadas o los desfiladeros espinosos. No tememos si estamos bien calzados, hermanos. Hermanos, como usted y yo hemos hallado la paz con Dios, también debemos ser embajadores de Cristo para llamar a otros a la paz. Por supuesto que también implica anunciar de Cristo, pero es una consecuencia, no es el fin de este sermón, hermanos. Pero también anunciamos el Evangelio de la paz. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces usted y yo debemos llamar a las personas a que reciban el Evangelio de la paz. Amén. Para que calcen bien sus pies. Hermano o hermana, ¿es usted, soy yo, somos embajadores de Cristo? ¿Estamos llamando a los hombres a reconciliarse con Dios? ¿Estamos anunciando el Evangelio de la paz? Hermanos, el Evangelio trae buenas nuevas porque se acaba la guerra con Dios. ¿Qué mejor noticia que esa? Hermosos los pies de los que lo anuncian, dice Isaías 52 del 7 al 8. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mire, debemos ser así. Voz de atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, hermano. Entonces somos atalayas, llamamos a los hombres a la paz. Dios reina, hermano, y el que se vaya en guerra contra el que reina va a perder. Anunciemos el Evangelio, hermanos, de la paz, porque es la única forma que el hombre, que los otros, que nuestros familiares hagan la paz con Dios. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces el que tiene bien calzados sus pies con el Evangelio de la paz, anuncia también ese Evangelio de la paz. ¿Por qué usted no anuncia el Evangelio? Porque usted no está calzado con el Evangelio de la paz. Tal vez usted está condenado, tal vez usted está en guerra con Dios. Esa es la verdad. Una persona que entiende que se ha calzado esos pies, que ha hallado la paz con Dios, quiere que otros hallen la paz con Dios. Hermanos, el camino cristiano es una guerra, hermanos. Es de dificultades, de tribulaciones, de persecuciones, de muerte al yo, de batalla, de lucha. No nos podemos cansar de correr por este camino de la paz. Aunque haya lucha, es un camino de paz, hermanos. Jeremías 12, del 5 al 6. Hermano, que a nadie le pase esto. A nadie, por favor. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Mire lo que dice el verso 6 y a mí me causaba impresión, porque dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hable. Mire, esto es una persona que se cansó de correr con los de a pie, es decir, con los que van en el Evangelio de la paz, y se va hacia otros caminos. Y aquí le está diciendo, no les crea, no se vaya para allá. Mire, no les creas cuando bien te hablen. Se van a una falsa religión, se van a seguir sus sueños, a congraciarse con su familia. Le está diciendo, yo los vi cuando hablaban mal de ti. No los creas cuando bien te hablen. No le van a dar paz. Van a ser como la ramera. Sus pies los van a llevar al Seol. Sus caminos llevan al Seol, a la muerte. Hermano, ya hemos caminado. No nos podemos apartar. Aquí nadie podría apartarse. Ustedes no conocen un falso evangelio. Esto no es una iglesia de la prosperidad. Aquí se les ha predicado fielmente las escrituras. Creo que así ha sido, hermanos. ¿Cómo se van a ir, hermanos? Nadie puede abandonar a Cristo, hermanos. Si corriste con la piedra y te cansaste,
Esperemos en el Señor. Hermano, esperemos en el Señor, confiemos en el Señor, descansemos en el Señor, para que nuestros pies no se cansen de esta carrera. Isaías 40, del 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hermanos, corramos pacientemente, luchando contra el pecado, hermanos, mirando a Jesucristo, el centro y fin del Evangelio de la paz. Entonces, hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Cristo es quien nos sostiene. Si estamos calzados nuestros pies con el Evangelio, Él es el príncipe de paz, quien nos sostiene. Él es quien nos llamó. Con Él nuestro calzado estará bien asegurado hasta que lleguemos a la meta. Él nos llamó, Él está llamando a su pueblo, Él está soplando, como habla en la cita de Juan 3, por medio del Espíritu, sopla para un lado, sopla para otro, atrayendo a las personas. Mire lo que dice Isaías 5, 26 al 27, hablando de Cristo. Alzará pendón a naciones lejanas, al que estaba lejos, ¿recuerda? Y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos, mire, entre los que se han calzado el Evangelio de la paz, no habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias, hermanos. Porque Cristo atrae eficazmente, por medio del Espíritu, a su pueblo. Hermanos, no se le romperá la correa de sus sandalias. Estará bien ajustada, hermanos. Spurgeon dijo: el que puede decir acerca de todas las cosas, hablando de Cristo, o sea, está hablando de Cristo, que Cristo dijo: sí, Padre, porque así te agradó, está calzado para todos los caminos y condiciones climáticas, Cristo, y puede marchar sin desmayar. Plenamente conformados a la voluntad divina, los santos son invulnerables e invencibles, hermanos. Nadie se cansará ni tropezará entre ellos, ni se romperá la correa de su calzado. Haciendo referencia a esta cita de Isaías, hermanos. O sea, Cristo estaba firme. Los que son de Cristo también están firmes, hermanos. Dice Spurgeon en otro lado: se espera que los hombres cristianos luchen con sus pies en la batalla contra el pecado y Satanás. De hecho, hermanos, deben luchar con todos sus poderes y facultades. Se nos ha dado esa gran promesa, hermanos: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. ¿Qué pisotón le daremos cuando tengamos la oportunidad? Necesitaremos tener nuestros pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz, para romper la cabeza de ese viejo dragón y moler sus trampas hasta convertirlas en polvo, y con la ayuda de Dios lo haremos, hermanos. Amén. Hermanos, para Cristo, los pies de su esposa, los que se han calzado con el Evangelio de la paz, como yo le leía en el primer capítulo, son hermosos entre las sandalias, pues el Evangelio está calzado en sus vidas, hermanos. Cuán hermosos son tus pies entre las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro, hermanos. Así nos ve el Señor, si de verdad nos hemos calzado con el Evangelio de la paz. Si usted no se ha calzado con el Evangelio de la paz, el Señor no lo está viendo de esa manera. Hermano o hermana, amigo o amiga, ¿está el Evangelio calzado en nuestros pies, en nuestras vidas? ¿Estamos preparados para la batalla? ¿Hemos calzado nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz? ¿O estamos calzados con el humanismo, la psicología, el moralismo, el formalismo, la religión de obras muertas, hermanos? ¿O estamos sobre cimiento seguro, sobre Jesucristo? Iglesia,
calcémonos con el Evangelio de la paz y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Señor, bendita seas tú, bendita sea tu palabra. Padre, ayúdanos a amarrarnos bien esas sandalias, Señor, estos zapatos, estas botas del Evangelio, que estén bien ajustadas, Señor, así como los lomos de la verdad, bien ceñidos, Padre, para afrontar las batallas de esta vida, Señor, porque hay batallas, siempre hay batallas. Ayúdanos, obra en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos cojeado, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, debemos afirmarnos fielmente en Jesucristo, en el Evangelio que Él proclama, que Él proclamó, que Él vino a anunciar. Mira, Padre, ayúdanos, obra. Si hay alguno de los que escucha que no se ha calzado ese Evangelio, bueno, que se arrepiente y crea y halle la paz contigo. Llévalo, atráelo eficazmente, te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.